la Fiscalía General de la República está buscando la extinción de dominio en estos 4 predios. El Cártel Jalisco Nueva Generación, SACEGE, no es solo una organización criminal, es una leyenda de terror, poder y arrogancia. Durante años han tejido una narrativa de invencibilidad, creyendo que las balas, las leyes y el gobierno no pueden tocarlos. Su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, ha construido un imperio basado en la violencia extrema, el control territorial y una red de corrupción que parece no tener fin. Pero toda leyenda tiene grietas, y la del CACE no es la excepción. El cártel ha operado con una impunidad que raya en lo insultante. Sus sicarios patrullan ciudades enteras como si fueran dueños de ellas, mientras que sus laboratorios clandestinos producen toneladas de droga que inundan mercados internacionales. Han derribado helicópteros militares, atacado a fuerzas federales y desafiado abiertamente al Estado mexicano. Su mensaje es claro: aquí mandamos nosotros. Pero esa arrogancia, esa creencia de que son intocables, es precisamente lo que los hace vulnerables. El gobierno ha sido testigo de sus atrocidades, pero también ha aprendido de sus errores. Cada bala, cada amenaza, cada acto de desafío del CJNG ha sido registrado, analizado y utilizado en su contra. La pregunta no es si caerán, sino ¿cuándo? Porque en esta guerra la soberbia es un enemigo más letal que cualquier rifle de asalto. Y el CJNG, en su creencia de ser invencible, ha cometido el peor error de todos: subestimar a quienes juraron destruirlos. Este es el principio del fin. La leyenda de invulnerabilidad del CNG está a punto de desmoronarse. La emboscada perfecta. La madrugada del operativo no fue elegida al azar. Era el momento en que el CJNG, confiado en su poder, bajaba la guardia. Mientras los sicarios dormían o se relajaban en su fortaleza, las fuerzas federales ya estaban en movimiento. No fue un ataque improvisado, fue una emboscada calculada al milímetro, diseñada para golpear donde más les duele: su logística, su dinero, su falsa sensación de seguridad. La inteligencia federal había estado observando durante meses. Agentes encubiertos se infiltraron en las filas del cártel recopilando información crucial. Drones silenciosos sobrevolaban las montañas, mapeando cada rincón del rancho que servía como base de operaciones. Las comunicaciones del CJNG que creían seguras fueron interceptadas y descifradas. Cada movimiento, cada patrón, cada rutina fue analizado hasta que el gobierno tuvo una ventana clara para actuar. Y cuando llegó el momento, no hubo piedad. El cielo se iluminó con las luces de los helicópteros militares, mientras las tropas de élite avanzaban en tierra. Los francotiradores tomaron posiciones estratégicas, apuntando a los líderes del cártel. Las rutas de escape que el CJNG creía secretas fueron bloqueadas con precisión quirúrgica. No había salida. El silencio de la noche se rompió con el estruendo de las primeras explosiones, seguidas por el sonido ensordecedor de los disparos. El CACE, acostumbrado a dictar las reglas del juego, se encontró de repente en una trampa mortal. Los sicarios reaccionaron con furia, pero su violencia fue caótica y desorganizada. Disparaban a ciegas, gritando órdenes contradictorias mientras las balas silbaban a su alrededor. Las fuerzas federales, en cambio, actuaron con disciplina y precisión. Cada disparo, cada movimiento estaba calculado. Los líderes del cártel caían uno tras otro, y con cada baja la moral de los sicarios se desmoronaba. No estaban preparados para esto. No estaban preparados para enfrentarse a un enemigo que los superaba en estrategia y fuerza. El rancho, que alguna vez fue un símbolo del poder del CJNG, se convirtió en un campo de batalla. Las camionetas blindadas del cártel, diseñadas para intimidar, fueron destruidas por los misiles de los helicópteros. Las armas de alto poder que tanto presumían fueron incautadas antes de que pudieran usarlas. Y el helicóptero modificado para el tráfico de drogas, un tesoro invaluable para el cártel, fue capturado intacto. Era un golpe no solo físico, sino psicológico. El mensaje era claro: no son intocables, nunca lo fueron. Esta emboscada no fue solo una victoria táctica, fue una demostración de fuerza y una advertencia. El CNG había subestimado al gobierno y ahora pagaba el precio, pero esto no era el final. Era solo el primer acto de una guerra que prometía ser más sangrienta y brutal que nunca. El infierno en tierra. El rancho, otrora un bastión impenetrable del CJNG, se convirtió en un infierno. El aire, antes tranquilo y fresco de la madrugada, se llenó de humo, polvo y el olor acre de la pólvora.
Los gritos de los sicarios se mezclaban con el tableteo de las ametralladoras y las explosiones que sacudían el suelo. No había lugar seguro, no había escapatoria. El CJNG, acostumbrado a sembrar el terror, ahora lo experimentaba en carne propia. Las fuerzas federales avanzaban con una ferocidad implacable. Cada paso, cada disparo, estaba diseñado para maximizar el caos en las filas del cártel. Los francotiradores, apostados en puntos estratégicos, eliminaban a los líderes con una precisión mortífera. Los sicarios, desorientados y aterrados, intentaban reagruparse, pero cada intento era respondido con una lluvia de balas que no dejaba espacio para la resistencia. No había tiempo para pensar, solo para sobrevivir. Pero incluso eso era una quimera. Las camionetas blindadas del CNG, que alguna vez fueron símbolos de su poderío, se convirtieron en ataúdes de metal. Misiles lanzados desde los helicópteros impactaban con brutal precisión, reduciendo los vehículos a chatarra ardiente. Los sicarios que intentaban usarlas como escudo caían bajo el fuego cruzado de las fuerzas especiales. No había refugio, no había salvación. El cártel, que había sembrado el miedo por años, ahora lo enfrentaba en su forma más pura y despiadada. En medio del caos, los federales no solo combatían, también recopilaban. Documentos, teléfonos, listas de contactos y registros financieros fueron incautados en medio del tiroteo. Cada papel, cada dispositivo, era una pieza más del rompecabezas que podría llevar al desmantelamiento total del CJNG. Pero no era solo una operación de recolección, era una demostración de fuerza. Cada arma incautada, cada vehículo destruido era un mensaje claro. Esto es lo que pasa cuando desafían al Estado. El helicóptero del cártel, una joya de su infraestructura, fue capturado antes de que pudiera despegar. Era un golpe simbólico y estratégico. Sin él, el CJNG perdía una de sus herramientas más valiosas para el tráfico de drogas y la movilización rápida. Pero más allá de lo material, era un golpe a su moral. El cártel, que se creía invencible, veía cómo su poder se desvanecía en cuestión de minutos. Al amanecer, el rancho era un paisaje de destrucción. Cadáveres de sicarios yacían entre escombros humeantes. Las fuerzas federales, aunque victoriosas, no celebraban. Sabían que esta era solo una batalla en una guerra mucho más grande. El CKNG había sido golpeado, pero no derrotado. Y en las sombras ya se preparaba la respuesta. La violencia no terminaba aquí, solo cambiaba de forma. El infierno en tierra era solo el preludio de lo que vendría. El botín de guerra. Cuando el humo comenzó a disiparse y el eco de los disparos se desvaneció, lo que quedó fue un escenario de devastación y un botín que hablaba tanto de la caída del CJNG como de su otrora imponente poder. Las fuerzas federales no solo habían derrotado a los sicarios, habían despojado al cártel de sus herramientas más preciadas. Cada arma, cada vehículo, cada documento incautado era un trofeo que simbolizaba la derrota de un gigante que creía ser invencible. El arsenal decomisado era digno de un ejército. Rifles de asalto AK-47, ametralladoras pesadas, lanzagranadas y hasta rifles. Barrett calibre 50, capaces de perforar blindajes y derribar helicópteros, fueron apilados como evidencia del poderío militar del CJNG. Pero ahora, esas armas no estaban en manos de los sicarios. Estaban bajo el control del gobierno, listas para ser destruidas o utilizadas en su contra. Cada arma incautada era un recordatorio de que el cártel ya no era dueño de su destino. Los vehículos blindados, otrora símbolos de impunidad, yacían destrozados o confiscados. Camionetas con placas de acero, modificadas para resistir balas y explosiones, ahora eran chatarra humeante o propiedad del Estado. Estos vehículos no solo servían para transportar drogas, eran herramientas de intimidación, usadas para aterrorizar a comunidades enteras. Su pérdida no solo afectaba la logística del cártel, era un golpe a su imagen de invulnerabilidad. Pero el botín más valioso no estaba hecho de metal. En las habitaciones del rancho, las fuerzas federales encontraron documentos que detallaban rutas de distribución, listas de contactos y registros financieros, teléfonos con mensajes cifrados, computadoras con información sensible y maletas repletas de efectivo fueron incautados. Este botín no solo representaba dinero, era la llave para desentrañar la red de corrupción y lavado de dinero que sostenía al CJNG. Cada billete, cada nombre, cada ruta interceptada era un paso más hacia el desmantelamiento total del cártel. El helicóptero modificado para el tráfico de drogas fue, quizás, el trofeo más simbólico.
Esta aeronave no era solo un medio de transporte, era una muestra de la sofisticación y el alcance global del CJNG. Su captura no solo privó al cártel de una herramienta crucial, envió un mensaje claro: nada de lo que tienen está fuera de nuestro alcance. El botín de guerra no era solo una colección de objetos, era una declaración de intenciones. El gobierno no solo estaba dispuesto a enfrentar al CJNG en el campo de batalla, estaba decidido a arrebatarles todo lo que los hacía poderosos: armas, dinero, infraestructura, información. Nada estaba a salvo, y con cada recurso perdido, el cártel se acercaba más a su inevitable colapso. La guerra no terminaba aquí, pero el CJNG ya no era el mismo. Habían sido despojados de su armadura y ahora estaban expuestos, vulnerables y al borde del abismo. La inteligencia detrás del golpe. El éxito del operativo no fue producto de la suerte ni de la fuerza bruta. Fue el resultado de meses de inteligencia meticulosa, planificación estratégica y ejecución impecable. Detrás de cada bala, cada explosión y cada movimiento táctico, había un equipo de analistas, agentes encubiertos y tecnólogos trabajando en las sombras para asegurar que el CJNG no tuviera escapatoria. Esta no fue una batalla librada solo con armas, fue una guerra de información y el gobierno la ganó. La infiltración fue clave. Agentes federales, con identidades falsas y historias cuidadosamente construidas, se colaron en las filas del cártel. Vivieron entre los sicarios, ganaron su confianza y recopilaron datos cruciales. Cada conversación, cada reunión, cada movimiento fue registrado y analizado. Estos agentes no solo arriesgaron sus vidas, jugaron un juego mental en el que un solo error podía significar la muerte, pero su valentía y precisión dieron frutos. El CJNG nunca sospechó que el enemigo estaba entre ellos. La tecnología también jugó un papel fundamental. Drones de vigilancia sobrevolaban las montañas de Jalisco, capturando imágenes en tiempo real y mapeando cada rincón del rancho. Las comunicaciones del cártel, que creían seguras, fueron interceptadas y descifradas gracias a sistemas de escucha avanzados. Cada mensaje, cada llamada, cada orden fue monitoreada, permitiendo a las fuerzas federales anticipar cada movimiento del CJNG. Esta ventaja tecnológica no solo niveló el campo de juego, lo inclinó decisivamente a favor del gobierno. La coordinación entre agencias fue otro factor crítico. La Marina, el Ejército, la Policía Federal y las unidades de inteligencia trabajaron en conjunto como una máquina bien engrasada. No hubo fugas de información, ni errores de comunicación, ni vacilaciones. Cada unidad sabía exactamente cuál era su rol y cuándo debía actuar. Esta sinergia permitió que el operativo se ejecutara con una precisión casi quirúrgica, dejando al CJNG sin tiempo para reaccionar. Pero quizás el aspecto más impresionante de la inteligencia detrás del golpe fue la capacidad de anticipación. Las fuerzas federales no solo sabían dónde estaban los sicarios, sabían cómo pensarían, cómo reaccionarían y cómo intentarían escapar. Cada ruta de escape fue bloqueada. Cada plan de contingencia del cártel fue neutralizado antes de que pudiera ejecutarse. El CJNG, acostumbrado a dictar las reglas, se encontró jugando un juego que ya estaba perdido. Este operativo no fue solo un golpe al CJNG, fue una demostración de lo que el gobierno puede lograr cuando combina inteligencia, tecnología y determinación. El mensaje era claro: no importa cuán poderosos crean ser, siempre estaremos un paso adelante. Y mientras el cártel intentaba recuperarse de este revés, las fuerzas federales ya estaban planeando el siguiente movimiento. La guerra estaba lejos de terminar, pero el equilibrio de poder había cambiado para siempre. El helicóptero, un golpe simbólico. Entre todo lo incautado durante el operativo, el helicóptero modificado para el tráfico de drogas se erigió como el trofeo más emblemático de la caída del CJNG. No era solo una aeronave, era un símbolo del poder, la sofisticación y la arrogancia del cártel. Su captura no solo representó una pérdida logística, fue un golpe devastador a la moral de una organización que se creía intocable. Este helicóptero no era una pieza cualquiera. Modificado para evadir radares y transportar cargamentos de droga y dinero, era una herramienta clave en la cadena de suministro del CJNG. Con él, el cártel podía mover toneladas de cocaína, heroína y metanfetamina sin tener que depender de las rutas terrestres, llenas de retenes y patrullas. Era la joya de la corona, un lujo que pocos cárteles podían permitirse, y su pérdida dejó al CJNG expuesto y vulnerable. La captura del helicóptero no fue casualidad.
fue el resultado de una estrategia bien orquestada. Las fuerzas federales sabían que esta aeronave era fundamental para las operaciones del cártel, y su neutralización fue prioridad desde el inicio del operativo. Mientras los sicarios se distraían con el tiroteo en tierra, un equipo especial se infiltró en el hangar donde el helicóptero estaba estacionado. Sin tiempo para despegar, la aeronave fue rápidamente asegurada, convirtiéndose en una prueba irrefutable de la capacidad del gobierno para golpear donde más duele. Pero el impacto de esta captura va más allá de lo logístico. El helicóptero era un símbolo de la impunidad del CJNG. Representaba su capacidad para operar a gran escala, desafiando abiertamente al Estado y burlando los controles de seguridad. Ahora, en manos del gobierno, se convirtió en un recordatorio humillante de que ningún recurso, por sofisticado que sea, está fuera del alcance de la ley. Además, la incautación envió un mensaje claro a otros cárteles y organizaciones criminales. Si el CJNG no está a salvo, nadie lo está. La pérdida de esta aeronave no solo debilitó al CECA, también sacudió los cimientos de la confianza que otros grupos criminales tenían en su propia invulnerabilidad. Era una advertencia de que el gobierno estaba dispuesto a usar todos los recursos a su disposición para desmantelar el crimen organizado. Sin embargo, la captura del helicóptero también planteó una pregunta incómoda. ¿Cómo llegó el CJNG a poseer una aeronave de este calibre? La respuesta apunta a redes de corrupción y complicidad que permiten a los cárteles operar con impunidad. Este helicóptero no solo era un símbolo del poder del CJNG, era un recordatorio de que la guerra contra el narcotráfico no se gana solo en el campo de batalla, sino también en los despachos y las salas de juntas donde se tejen las alianzas entre el crimen y el poder. El helicóptero capturado no es solo un trofeo. Es una evidencia de que el CJNG, aunque poderoso, no es invencible. Y mientras las fuerzas federales celebran esta victoria, el cártel se enfrenta a una realidad cruda. Su reinado de terror tiene límites, y esos límites se están cerrando rápidamente. La reacción del CJNG. El CJNG no es un cártel que se doblegue fácilmente. Acostumbrado a la violencia y la retaliación, su respuesta a este golpe devastador no se hizo esperar. Horas después del operativo comenzaron a circular mensajes amenazantes en redes sociales y mantas colgadas en puentes y avenidas. «Esto no quedará así», rezaba una de ellas, acompañada de una lista de nombres de funcionarios y agentes federales marcados como objetivos. El cártel no solo buscaba venganza, quería reafirmar su dominio a través del miedo. Pero esta vez, las amenazas no eran suficientes. El CJNG había perdido no solo hombres y armas, sino también una parte crucial de su infraestructura. El helicóptero capturado, las rutas de distribución interceptadas y los documentos incautados representaban un golpe del que no podían recuperarse fácilmente. Sin embargo, el cártel no se quedaría de brazos cruzados. Su reacción fue tan violenta como predecible. Una oleada de ataques contra fuerzas de seguridad y civiles en varios estados del país. En Jalisco, Michoacán y Guanajuato, se reportaron emboscadas contra patrullas policiales y puestos de control militar. Los sicarios, enfurecidos y desesperados, actuaban con una ferocidad inusitada, como si cada bala disparada fuera un intento por recuperar su perdido sentido de invulnerabilidad. Pero estos ataques, aunque brutales, carecían de la estrategia y coordinación que caracterizaban al CJNG en su mejor momento. Era la rabia de una bestia herida, no el ataque calculado de un depredador en su prime. Además de la violencia, el cártel intentó reorganizarse. Líderes secundarios emergieron para llenar los vacíos dejados por los caídos, mientras que las células regionales recibieron órdenes de intensificar la producción y distribución de drogas para compensar las pérdidas. Pero esta reorganización no fue fácil. La red de inteligencia del gobierno, ahora más activa que nunca, monitoreaba cada movimiento. Las comunicaciones interceptadas y los informes de agentes encubiertos permitieron anticipar y neutralizar varios de estos intentos antes de que pudieran materializarse. La reacción del CNG también expuso sus debilidades internas. Con cada golpe del gobierno, las tensiones entre facciones del cártel se intensificaban. Algunos líderes regionales comenzaron a cuestionar la capacidad de El Mencho para mantener el control, mientras que otros buscaban alianzas con cárteles rivales para asegurar su supervivencia. La unidad que alguna vez fue el sello distintivo del CJNG comenzaba a resquebrajarse bajo la presión constante, pero quizás lo más preocupante para el cártel fue la pérdida de su aura de invencibilidad. Las comunidades que alguna vez vivieron bajo su yugo comenzaron a ver grietas en su armadura. Los mensajes de resistencia y denuncia se multiplicaron.
y algunos civiles, hartos de la violencia, comenzaron a colaborar con las autoridades. El CNG ya no era el monstruo imparable que todos temían, era un gigante herido, tambaleándose bajo el peso de sus propias decisiones. Sin embargo, el cártel no se rendiría sin luchar. Esta guerra estaba lejos de terminar, y el CNG estaba dispuesto a arrastrar a todo México al infierno con tal de mantener su poder. Pero por primera vez en años, el gobierno no retrocedía. En Europa, Asia y América Latina, las autoridades han identificado y bloqueado cuentas bancarias y propiedades vinculadas al cártel. Cada operación es un recordatorio de que el CNG no puede esconderse detrás de fronteras internacionales. ¿El fin del CNG? El CNG ha sido golpeado como nunca antes. Sus bases de operaciones destruidas, sus líderes abatidos, sus finanzas asfixiadas y su red de corrupción desmantelada. Pero la pregunta que todos se hacen es, ¿esto marca el fin del cártel más poderoso de México? La respuesta no es simple. El CJNG no es solo una organización, es un monstruo de múltiples cabezas, y cortar una no garantiza su muerte. La historia del narcotráfico en México ha demostrado que los cárteles son como hidras. Derribas uno y dos más surgen en su lugar. El CJNG, aunque debilitado, aún tiene recursos, aliados y una estructura descentralizada que le permite adaptarse. Pero esta vez algo es diferente. El gobierno no solo está atacando con fuerza, lo está haciendo con inteligencia y persistencia. Cada golpe es estratégico, diseñado para erosionar no solo su poder, sino su capacidad de recuperarse. Sin embargo, el CJNG no se rendirá sin luchar. La violencia, las represalias y los intentos desesperados por recuperar el control son inevitables. Pero por primera vez en años, el cártel enfrenta a un enemigo que no retrocede. La guerra está lejos de terminar, pero el equilibrio de poder ha cambiado. El CNG ya no es el gigante invencible que alguna vez fue, ahora es una bestia herida, luchando por sobrevivir en un juego donde las reglas ya no las dicta él. ¿Es este el fin del CJNG? Quizás no, pero es el principio de su declive, y en esta guerra cada día que pasa es un paso más hacia su inevitable caída.